Muchísimas gracias, Ale. El día de hoy tengo una recomendación que va a ser distinta porque hoy no vamos a recomendar espacios a los cuales asistir, sino nos vamos a declarar amantes de lo que sucede en línea y sobre todo de la radio, porque la primera recomendación que les tengo para ustedes tiene que ver con este gran medio de comunicación que decía David Ogilvy, uno de los grandes publicistas del mundo, que era la radio, el teatro de la mente. Fíjense que la radio comenzó en nuestro país por ahí de 1923, cuando Álvaro Obregón era presidente. Apenas unos años antes la Secretaría de Educación Pública se había formado y entonces pues la gente no sabía, por lo menos la mitad de la población no sabía ni leer ni escribir, y la única manera que teníamos de poder acceder a la información era a través de los periódicos. Entonces llegan los Azcárraga, que ustedes saben que son propietarios de Televisa, y entonces ellos tenían una casa que se llamaba la Casa del Radio, en donde importaban aparatos de radiodifusión aquí a nuestro país, pero ¿qué creen? Nadie los compraba porque pues todavía no había que escuchar en la radio. Se asocian ellos con el Universal Ilustrado, que en aquel momento era el principal periódico de nuestro país, y entonces generan la CYL, que es la primera estación de radio en nuestro país. Derivado de esto, miles de familias comenzaron a juntarse en sus casas para poder escuchar magia, historias, información, muchas cosas que nos generaba la radio. Hoy más o menos es lo que vamos a hacer a través de toda esta dinámica que estamos organizando en Código Ciudad de México, Radio Cultural en Línea, porque a través de este medio les voy a decir que vamos a cambiar nuestra programación en este periodo de contingencia y vamos a ofrecerles a partir de las 12 del día hasta la 1 de la tarde una barra de programación infantil en donde ustedes van a poder escuchar música, cosas que son inherentes al público infantil, y ustedes pueden escucharla en www.códigoradio.cultura.cdmx.gov.mx. También la segunda recomendación tiene que ver con Código y es la segunda edición de la Noche de Primavera, que por supuesto nosotros también tendremos a través de nuestra señal y a través de Capital 21. Grandes de la música se darán a la tarea de estar en cita con ustedes para que todas y todos podamos verlo a través de lo digital y podamos disfrutar de esta gran noche. Y tengo última recomendación, que sería la número 3, que es la Fonoteca Nacional, y les voy a contar que a mediados del siglo pasado el gobierno se dio a la tarea de resguardar toda la memoria auditiva de nuestro país. Entonces la Fonoteca Nacional es el espacio que tiene a cargo este resguardo y ustedes pueden visitarlo en línea. Si se conectan a la página de la Fonoteca Nacional, así búsquenlo, van a poder escuchar radionovelas, spots, los primeros audios que se grabaron, todo desde su casa. Estas fueron mis recomendaciones de Código Ciudad de México para Capital 21. Recuerden seguirnos en redes sociales @Código Ciudad de MX, y Ale, regreso contigo.